Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa hora. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy, ¿verdad? Recordándoles que estamos hablando del Génesis de Enoc, ¿verdad? El Génesis de Enoc todavía lo tenemos estudiando, aprendiendo algunas cosas muy interesantes y esperando también que sean de gran bendición y sobre todo edificación para sus vidas, que es lo que más interesa, amados hermanos. La edificación para sus vidas y sobre todo en lo espiritual. También es muy importante lo terrenal, ¿verdad? Lo físico, el aprendizaje terrenal, pero más importante es lo espiritual, ¿sí? Lo edificativo, lo que edifica, ¿sí? Entonces, dice Pablo, todo lo que hay en el mundo el hombre lo puede hacer, pero no todo le conviene, ¿verdad? Todo lo que hay en el mundo, dice, lo puede hacer, pero no todo lo que lo edifica. Entonces lo más importante aquí, amados hermanos, pues es buscar la parte que edifique, ¿verdad? Al hombre, que lo edifica a usted, que me edifica a mí, que nos edifica a todos nosotros, para que estemos bien compenetrados con el Señor, con la enseñanza del Señor. Bien, también les recuerdo que estamos en la cuenta de Facebook y en la cuenta de YouTube para que nos canalicen por medio de esas plataformas, ¿verdad? Hagan virales los mensajes. Gracias a aquellos que se han estado adhiriendo al canal, ¿verdad? Que se han estado inscribiendo, ¿sí? Que se han convertido en más seguidores, amados hermanos, más seguidores. Gloria a Dios por ello, ¿sí? Recuerden que tenemos que llegar a 500,000, ¿eh? Estamos en 388,000. Bueno, casi ya llegándole a los 400,000, pero con la ayuda de Dios, ¿verdad? La dirección de Él y la ayuda de todos y cada uno de ustedes, haciendo un trabajo en conjunto, ¿verdad? Vamos a lograr la meta de 500,000 seguidores, ¿verdad? Ahora bien, bueno, también les recuerdo que estamos hablando por la tarde-noche, ¿verdad? En el segmento de los eslabones escondidos de la Biblia, donde estamos hablando el tema de la geografía de la Biblia. Temas muy interesantes que estamos por abordar, ¿verdad? Los invito para que nos vean por la tarde-noche. Bien, hablando de Enoc, ¿verdad? Nos quedamos ayer en el segmento, el mensaje de que el nacimiento de Noaj, o sea, de Noé. Pasados un tiempo, dice, tomé yo, Hanoch, una mujer para Metushelaj, mi hijo, y ella le parió un hijo a quien puso por nombre Lemej, o sea, Lemec, diciendo, ciertamente ha sido humillada la justicia hasta este día. Cuando Metushelaj llegó a la madurez y hubo escuchado la palabra de su padre Hanoch, que le había revelado todas las cosas secretas, él regresó y la hizo conocer, y tomó para él una mujer, y ella quedó embarazada de él, y le dio a luz un hijo, y le dio a ese niño el nombre de Noaj, N-O-A-J, Noaj, o sea, Noé, pues él debía consolar la tierra de toda la destrucción. Noé debía consolar la tierra de la destrucción que estaba por venir, ¿sí? La tierra estaba en sus días en descanso y libre de corrupción. Y Lemej, su padre, llamó su nombre Menahem, diciendo, este nos confortará en nuestros trabajos y labor miserable en la tierra, cual el Todopoderoso ha maldecido, o sea, refiriéndose a Noé. Cuando el niño nació, su carne era más blanca que la nieve, más roja que la rosa, su pelo era blanco como la lana, pura, espesa y brillante. Y cuando abrió los ojos, iluminó toda la casa como el sol, y toda la casa estuvo resplandeciente. Qué curioso, hace unos pocos días estábamos hablando acerca del 25 de diciembre, ¿verdad? Que era el día de la luz. Ese día fue en conmemoración porque los macabeos, los sacerdotes macabeos, ¿verdad? Por Herodes, por instrucción de Herodes, pidió que se abriera el templo, que habían cerrado los griegos. Entonces ellos llevaron sus lámparas, pero dice la historia, ¿verdad? Judaica nos dice que cuando ellos prendieron el candelabro que estaba en el atrio,
se iluminó toda la casa, ¿sí? Todo el templo se iluminó, ya no hubo necesidad de antorchas, ¿sí? Lo mismo pasa en esta ocasión, ¿sí? Con el nacimiento de Noé, ¿sí? Dicen que cuando él abrió sus ojos, toda la casa se iluminó, ¿sí? Entonces el niño se levantó de las manos de la partera, abrió la boca y le habló al Señor de justicia. El temor se apoderó de su padre Lemej y huyó, y fue hasta donde su padre Metushelaj, o sea, Matusalem, y le dijo: he puesto en el mundo un hijo diferente, no es como los hombres, sino que parece un hijo de los Malahem del cielo, o sea, de los ángeles del cielo. Su naturaleza es diferente, no es como nosotros. Sus ojos son como los rayos del sol y su rostro es esplendoroso. Me parece que no fue engendrado por mí, sino por los Malahem, y temo que se realice un prodigio durante su vida. Ahora, Padre mío, te suplico y te imploro que vayas al lado de Hanoch, nuestro padre, y conozcas de él, con él la verdad, ya que su residencia está con los Malahems. O sea, él va y le pide, dice: ve con mi abuelo Enoch, ¿sí? Él está en ayuno y oración y consagrado a Dios. Ve y pregúntale qué es lo que pasa con este niño, ¿sí? Así pues, cuando Metushelaj hubo oído las palabras de su hijo Lemej, vino hacia mí en los confines de la tierra, porque se había enterado que yo estaba allí. Gritó y oí su voz. Fui a él y le dije: heme aquí, hijo mío. ¿Por qué has venido hacia mí gritando de esa manera? Entonces Matusalem me dijo: he venido a ti debido a una gran inquietud y a causa de una visión en la que me he acercado. Ahora escúchame, Padre mío. Le ha nacido a mi hijo Lemej, que no se parece a él. Le ha nacido un hijo a mi hijo Lemej, que no se parece a él, pues su naturaleza no es como la naturaleza humana. Su color es más blanco que la nieve y más rojo que la rosa. Los cabellos, permítame tantito, los cabellos de su cabeza son más blancos que la lana blanca. Sus ojos son como los rayos del sol, y al abrirse han iluminado toda la casa. Se ha levantado de las manos de las parteras, ha abierto la boca y ha bendecido al Señor del cielo. Su padre Lemej ha sido hecho presa del temor y ha huido hacia mí, pues no cree que sea hijo suyo, sino de los Malahem del cielo. Y heme aquí que he venido hacia ti para que me des a conocer la verdad. Entonces yo, Hanoch, o sea, Enoch, le respondí diciendo: ciertamente restaurará el Señor su ley sobre la tierra, según vi y te conté, hijo mío, que desde los días de Jared, mi padre, que los hombres transgredieron la palabra del Señor. He aquí que pecaron, transgredieron la ley del Señor, la cambiaron para ir con mujeres y pecar con ellas, desposaron algunas de ellas y dieron a luz criaturas no semejantes a los ruaj, o sea, no semejantes a los espíritus, sino carnales. Habrá por eso gran cólera y diluvio sobre la tierra, y se hará gran destrucción durante un año. Pero ese niño, fíjese lo que le dice Enoch, Aquí vamos a poner algo muy interesante. Dice: habrá por eso gran cólera y diluvio sobre la tierra, y se hará gran destrucción durante un año. ¿Y cuánto tiempo duró el diluvio universal? Dice que creo que 3 meses, pero hasta el siguiente año, Noé, se abrió la puerta del arca de Noé, hasta el año, ¿sí? Pero ese niño que os ha nacido y sus 3 hijos que tendrá, fíjese, todavía ni apenas estaba naciendo Noé, cuando Enoch ya le estaba diciendo a Matusalem que le dijera a Jared que no se preocupara, que su hijo que le había nacido, que iba también a tener 3 hijos él,
¿eh? En el tiempo de la vida, o sea, en su tiempo, ¿sí? Serán salvados cuando mueran los hombres que hay sobre la tierra, y entonces descansará la tierra y será purificada de la gran corrupción. Les comento nuevamente, amados hermanos, porque hay muchas personas, ¿verdad? Yo les digo loquitos, que andan haciéndose pasar por profetas, ¿sí? Y dicen una sarta de tonterías. Pero yo siempre les he dicho a ustedes, aquella persona que les profetice algo, díganles cuándo va a suceder esto. Que el Señor me dijo que te va a bendecir. ¿En qué me va a bendecir? ¿O qué me va a bendecir? ¿Qué me va a dar de bendición? Bueno, es lo que tú pediste. ¿Qué fue lo que yo le pedí? ¿Qué fue lo que yo le pedí? Porque si el Espíritu Santo le reveló a ese supuesto profeta que una bendición para ti, el Espíritu Santo no da bendición, no da noticias a medias, las da completas. Viene una bendición, esto y esto y esto, porque fue lo que tú pediste. En tiempo y en forma. No es nada más de que el Señor me ha dicho que va a haber una gran bendición para todos. Y todos como borregos, amén. Bueno, pues ¿cuál es la bendición? Si todos los días sale el sol, con eso no se conforma que haya bendición. Con él pueden salir a comprar, a vender, a trabajar, a laborar, a estudiar, a hacer algún deporte quizás, o hacer alguna actividad. ¿Que eso no es una bendición? ¿Sí? Entonces las bendiciones que Dios da por medio de los profetas tienen sello de directriz. El Señor te va a bendecir en esto por esto. Así que deséchense de esos personajes, porque son maléficos. ¿Sí? Ahora di a Lemej, él es tu hijo en verdad y sin mentiras, es tuyo este niño que ha nacido, que le llame Noah, o sea, Noé, porque será vuestro descanso cuando descanséis en él, y será vuestra salvación, porque serán salvados él y sus hijos de la corrupción de la tierra, causada por todos los pecadores y por los impíos de la tierra, que habrá en sus días, y a continuación habrá una injusticia aún mayor, que se habrá consumado en sus días, pues yo conozco los misterios del Señor, que los santos me han contado y me han revelado, y que leí en las tablas del cielo. Pongan atención a lo que dice a continuación. Yo vi escrito en ellas que generación tras generación obrará el mal de este mundo, y habrá maldad hasta que se levanten generaciones de justicia, hasta que la impiedad y la maldad terminen y la violencia desaparezca de la tierra, y hasta que el bien venga a la tierra sobre ellos. Ahora ve a Lemej, tu hijo, y dile que este niño es de verdad y sin mentiras su hijo. Aquí está hablando, amados hermanos, Enoc, del momento de justicia que va a haber cuando Dios levante a su iglesia, cuando Dios levante a sus redimidos. O sea, miren lo que está, pongan mucha atención a todo, repitan nuevamente esta parte más. Luego, ustedes en sus casas, vean cómo Dios le vislumbra un panorama tan extenso, ¿sí? Desde ese tiempo hasta todavía no ha terminado, no ha concluido lo que Enoc le profetiza a su hijo, ¿sí? Con respecto al Mesías que habría de venir, hasta que la maldad termine, o sea, que este mundo sea totalmente destruido, ¿sí? Bueno, continuemos. Y el niño creció y fue destetado, y él siguió los caminos de su abuelo Metushelaj, o sea, Matusalem, perfecto y recto delante del Todopoderoso. Y todos los hijos de los hombres abandonaron los caminos de Elohim en esos días, mientras se multiplicaron en la faz de la tierra con hijos e hijas, y ellos se enseñorearon el uno al otro sus prácticas malvadas, y ellos continuaron pecando contra Elohim. Cada hombre, mucha atención, se hizo para sí un Elohim, o sea, un Dios, una imagen, y ellos robaron y saquearon cada hombre a su vecino, como también a sus parientes, y ellos corrompieron toda la tierra, y la tierra estaba
llena de violencia. Aquí hay algo muy interesante, dice en Isaías, maldito aquel, fíjese lo que dice las Sagradas Escrituras, maldito aquel que hace una figura de talla, o de cera, o de piedra, o de hierro, para adorarla. Maldito aquel que hace una imagen. Así que aquellos hombres que hacen imágenes, que hacen la Virgen de Guadalupe, que hacen la Virgen de no sé qué, la imagen de santo no sé quién, ¿sí? O la cruz donde murió Cristo, para idolatrarla, son malditos. Son malditos aquellos que las hacen. Y ahora les pregunto, si la Biblia dice que son malditos aquellos que hacen imágenes, ¿qué no van a hacer aquellos que las adoran? ¿Sí? Porque, bueno, aquel la hace para venderla, ¿sí? Y no le importa lo que hagan otros con ella. Él simplemente la hace para venderla. Pero el hecho de hacerlo, lo constituye, ¿sí? Un maldito delante de Dios, ¿sí? Y aquellos que la adoran, la compran para adorarla, pues también se unen al grupo de malditos, ¿sí? Bien, y sus jueces, dice, y regidores en el libro de Enoc, estos son los llamados los vigilantes, fueron a las hijas de los hombres. Ojo, pongan mucha atención con esto, amados hermanos. Y sus jueces y regidores en el libro de Enoc, estos son llamados los vigilantes, fueron a las hijas de los hombres y tomaron a las mujeres solteras y las esposas de los hombres por la fuerza, de acuerdo a su escogencia, o sea, lo que ellos eligieron. Y los hijos de los hombres en esos días tomaron de las reses de la tierra, las bestias del campo y las aves del aire, y enseñaron, ojo, la mezcla de animales de una especie con la otra, para así provocar a Elohim y el Todopoderoso. Y el Todopoderoso vio que toda la tierra estaba corrompida, porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra, todos los hombres y todos los animales. ¿Qué quiere decir con esto? De que los hombres agarraron a los animales e hicieron cruzas, ¿sí? Cruzas que hoy en día es muy común entre un grupo de personas, pero ya saben lo que representa eso, la ira de Dios. Lo único que provocan es la ira de Dios. ¿Quiere seguir haciéndolo? Adelante. Y no nada más la cruza de animales, amados hermanos, también la cruza de frutos, también la cruza de frutos, los famosos injertos. Ustedes tienen la mejor decisión. Y Elohim dijo, yo borraré al hombre, el cual he creado de la faz de la tierra. Sí, desde el hombre a las aves del aire, junto con las reses y bestias que están en el campo, porque me arrepiento de haberlas hecho. Y todos los hombres que caminaron en las sendas de Elohim murieron en esos días. Todos los hombres que caminaron en la senda de Elohim murieron en esos días. ¿Qué quiere decir? Empieza una mortandad, no mala, ¿sí? Sino que dijo el Señor, bueno, si voy a quitar, voy a destruir esta tierra con agua, y todo ser que tenga vida va a morir, entonces los grandes hombres, algunos ya habían muerto, como Adán ya había muerto, Set ya había muerto, algunos más ya habían muerto, pero otros se quedaban con vida. Entonces esos hombres nobles que nos marca las Sagradas Escrituras, ¿sí?, murieron antes de que viniera el diluvio universal, para que durante el diluvio universal, tal como había dicho Enoc a su hijo Matusalem, que le dijera a su hijo Jared que realmente Noé era su hijo, ¿sí?, le dijo, solamente se van a salvar de toda la humanidad existente, ¿sí?, este niño, Noé, y sus 3 hijos. Es obvio que al pasar a la siguiente etapa tendrían que pasar de la época antediluviana a la postdiluviana. Los 3 hijos tendrían que llevar cada quien una esposa, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces pasaron al otro lado, ¿sí?, por medio del arca en el diluvio universal, Noé y su esposa y sus 3 hijos y sus 3 junto con sus esposas, ¿sí? Ok,
y solamente las aves que estuvieran, los animales que estuvieran dentro del arca eran los que se iban a salvar, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? Todos, hombres y animales, todo lo que tuviera vida, todo lo que tuviera vida. No destrucción del planeta, porque las plantas quedaron en su hábitat, agua. Ok, y Elohim dijo: yo borraré al hombre, al cual he creado de la faz de la tierra. Sí, desde el hombre a las aves del aire, junto con las reses y bestias que están en el campo, porque me arrepiento de haberlas hecho. Les repetimos para que quede más claro. Y todos los hombres que caminaron en las sendas de Elohim murieron en esos días, antes de que Elohim trajera el mal sobre el hombre, cual había declarado, porque esto era de Elohim, para que ellos no vieran el mal del cual Elohim habló referente a los hijos de los hombres. Y Noaj, o sea Noé, encontró favor inmerecido a la vista de Elohim. Permítanme tantito. Y Elohim lo escogió a él y sus hijos para levantar cera, o sea, una descendencia de ellos sobre la faz de la tierra después del diluvio universal. Ahora bien, vamos a ver llamamiento de Noaj, dice aquí. Dice: en esos días la palabra del Señor del universo vino a mí, y él me dijo: Noaj, tu destino ha llegado hasta mí, un destino sin mancha, un destino de amor y rectitud. Ahora los Malahem están construyendo una casa de madera, o sea, esto se refiere al arca. Ahorita vamos a comentar ese detalle. Y cuando terminen su tarea, extenderé mi mano sobre ella y la preservaré, y la semilla de vida germinará de ella, y se producirá, un cambio para que la tierra no quede desocupada. Yo consolidaré tu linaje ante mí para siempre. Diseminaré a los que viven contigo, y no será estéril, sino será bendecida y multiplicada sobre la tierra, sobre la superficie de la tierra, en el nombre del Señor. Elohim encarcelará a los vigilantes que han demostrado injusticia en este valle ardiente, que antes que me había mostrado mi abuelo Hanoch en el occidente, acerca de las montañas de oro, plata, hierro, estaño y plomo. Estos 4 metales son los que menciona también el libro de Daniel en su capítulo 2, 32 y 33. ¿Sí? Entonces Dios prepara a Enoch. Vi en ese valle donde había gran perturbación y agitación de aguas, y cuando todo esto ocurrió, de aquel ardiente metal fundido y desde la agitación en ese lugar, se produjo un olor a azufre y se mezcló con las aguas, y ese valle donde estaban los vigilantes que habían seducido a la humanidad arde bajo la tierra. De sus valles salen ríos de fuego, donde son castigados esos vigilantes que han seducido a quienes habitan en la tierra, así como nos lo revela 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4 y Judas capítulo 1 versículos 6 y 7. Esas aguas servirán en estos días a los reyes, a los poderosos y a los dignatarios y a aquellos que habitan sobre la tierra, para salud del cuerpo y para castigo del ruaj. Pero su ruaj, o sea su espíritu, estará lleno de codicia, y su carne será castigada, porque han rechazado al Señor de los ruaj. Serán castigados diariamente, y aún así no creerán en el Señor de los ruaj. ¿Sí? Tanto como su cuerpo es quemado severamente, se produce un cambio en su ruaj, en su espíritu, por los siglos de los siglos, porque nadie profiere una palabra vana ante el Señor de los ruaj, porque el juicio vendrá sobre ellos a causa de que ellos creen en el deseo de su carne y rechazan al Espíritu del Señor, como nos lo revela el libro de Mateo en su capítulo 13, versículos 49 y 50. En esos días hubo en estas aguas un cambio, pues cuando los vigilantes son castigados en ellas, las fuentes de aguas cambian de temperatura, y cuando los Malahem suben las aguas, se vuelven frías. Tenemos algo de ello en el libro de Juan capítulo 5 versículo 4.
oí a Miguel hablar y decir, Miguel, el arcángel Miguel, dice, este juicio en el que los vigilantes son sentenciados es un testimonio para los reyes y los poderosos que dominan la tierra. Esto lo tenemos revelado en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque estas aguas de castigo proporcionan salud a los cuerpos de los reyes y curan la concupiscencia de su carne. Sin embargo, ellos no creen ni ven que esas aguas cambiarán y se convertirán en fuego que arderá para siempre. Nos lo revela el libro de Mateo capítulo 3, versículo 12. O sea, se les empieza a anticipar el porvenir, ¿sí? Lo que va a suceder con esas aguas. Muchas van a ser como un fuego ardiente, otras va a ser como un líquido congelante, ¿verdad? De congelación, y otro para destrucción total, pero la destrucción era eminente, ¿sí? Y aquellos ángeles, aquellos vigilantes, vamos a hablar de ellos un poquito más adelante, ¿sí? Ahora, tenemos un tema nuevo que el cual tenemos que ver detalladamente, la visión de Noaj, o sea, la visión que vio Noé con respecto al diluvio universal. Pero el tiempo nos ha ganado. Nos vemos el día de mañana para hablar acerca de de dos temas muy interesantes, la visión de Noé y Enoc aconseja a Noé. Imagínense qué maravilla de enseñanza nos espera para el día de mañana. Soy Juan Carlos Muñoz, que Dios les bendiga, nos vemos hasta el día de mañana.